Hola, comunidad académica. Este es el primer programa de la Academia. Y como primer invitado al programa tenemos al doctor Simón Pérez. Él es parte de nuestro claustro docente de investigadores y nos va a explicar el día de hoy acerca de su investigación sobre las plagas en los viveros en el Cantón Milagro. Este es un programa de divulgación científica que se transmite a través del CRAI y que es de la Universidad Estatal de Milagro. Está dirigido para personas que son académicas y personas que no son académicas. Esperamos que este programa, primer programa, sea de su agrado. Empecemos. Hola Simón, ¿cómo estás? Bienvenido al programa La Academia. Estamos aquí porque te hemos invitado para que nos expliques acerca de tu investigación que hiciste y que la publicaste en una muy buena revista del exterior. Explícanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aplaudo esta iniciativa que se ha tenido de hacer divulgación científica al margen de o en paralelo a las publicaciones científicas que hacemos, porque a fin de cuentas quienes aprueban o desaprueban o utilizan el conocimiento que hacemos nosotros, que generamos en la universidad, es el público general. Y la divulgación científica pretende eso precisamente, comunicar de una manera sencilla lo que hacemos en investigación. Este artículo al que haces referencia sobre las plagas de los viveros de cacao del Cantón Milagro, este artículo pretendía describir las plagas de los viveros de cacao. Específicamente lo centramos en el Cantón Milagro porque quisimos aprovechar las fuentes de información como las tesis o informes de investigación que comúnmente entran en lo que se llama literatura gris, que no está ampliamente distribuida por toda la comunidad académica. Las bases de datos. Sí. Claro, no están indexadas en bases de datos, pero es una información muy importante porque es de primera mano de la localidad donde nosotros pertenecemos. Y ahí, en ese artículo, visitamos algunos viveros, los principales viveros que tenían, que eran básicamente viveros bastante grandes que habían en Milagro, y observamos básicamente problemas de hongos. No apareció una enfermedad nueva, son las conocidas, pero quería destacar algo de esa investigación o de ese recorrido que hicimos por los viveros. Encontramos, por ejemplo, un vivero donde habían problemas de enfermedades fungosas y básicamente los hongos que aparecieron cuando hicimos el cultivo eran hongos normales que aparecían cuando había encharcamiento en los viveros. Y básicamente, cuando se inundaban. Cuando se inundaba. Y se inundan básicamente por un mal manejo. Casualmente este vivero estaba dirigido por una mujer, pero no por ser mujer estaba mal manejado, sino sencillamente que la mujer en los países nuestros de Latinoamérica, donde tengo experiencia, Venezuela y Ecuador, las mujeres tienen que hacer las labores del hogar y tienen que hacer labores de campo. En este caso hubo una situación social que normalmente no se aborda en la investigación científica pura, pero esta persona estaba sola con sus hijos, el marido por alguna razón no estaba ausente, y entonces ella tenía que hacer las dos cosas. Entonces te podrás imaginar que con esa carga de trabajo ella tuvo que incursionar en la agricultura, tuvo que ponerse a continuar con el negocio, y evidentemente, pero ya tenía esta falla de ahí, pero ya con la conversa que tuvimos y la visita que hicimos, pudimos hacer alguna recomendación de estar pendiente de estas cosas, porque no era una enfermedad crítica, sencillamente porque dejó que se encharcaran las plantaciones. ¿Pero cuál fue la metodología que utilizaste? Claro, ahí básicamente ese proyecto que hicimos consistió en visitar a los productores, que básicamente eran viveristas, y hubo algunos que eran viveristas y además de eso productores de cacao. Unos vendían el cacao para solamente la plántula de un año y medio o dos, la vendían, y otros ya producían sus propias plantas. Entonces fuimos recorrido, observamos, hicimos una entrevista estructurada a cada uno de los productores sobre los problemas fitosanitarios que tenían, sobre los niveles que tenían de producción de plantas, cuántos habían de rechazo, y tomamos muestras donde observábamos síntomas que no eran de enfermedades, y lo llevamos al laboratorio, lo cultivamos e identificamos los microorganismos que estaban asociados, que eran básicamente hongos. Y para apoyar un poco de este recorrido experimental que hicimos,
nos apoyamos en la literatura gris que te hacía referencia inicialmente. Entonces utilizamos todos los reportes que habían salido de la región Milagro, habían sido producidos por tesis de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y por proyectos de investigación que había ejecutado el INIAP de Boliche. Afortunadamente el INIAP de Litoral Sur, conocido como INIAP Boliche, tiene toda la documentación en la web. O sea, ya por mandato institucional lo tienen en la web y uno tiene acceso a una fuente rica de información y que está invisibilizada. La fuente de los estudiantes, que era otro de los que queríamos rescatar, como en ese tiempo impartíamos la asignatura de investigación y la experiencia en investigación científica era un poco débil en aquellos tiempos, quisimos utilizar las tesis de los estudiantes que normalmente no tienen el rigor muy adecuado, pero buscando bien tú puedes sacar alguna información dura que la puedes utilizar para los datos. Entonces eso hicimos, rescatar esa información, por supuesto citando la autoría de los estudiantes del año que está en los repositorios. Entonces logramos conformar un artículo que fue, por supuesto, cuando lo mandamos a la revista, eso fue arbitrado, al menos creo que fueron dos revisores, dos especialistas que lo revisaron y por supuesto el comité editorial y fue publicado. Entonces eso lo hicimos también como una motivación por la asignatura que estábamos impartiendo, o sea, hacer investigación combinando investigación experimental, como esta que te dije que llevamos al laboratorio muestras y combinamos con la investigación sociológica, si se quiere, donde tú haces una entrevista, das preguntas al productor voluntariamente qué nos quiere decir, evidentemente ya no preguntábamos, nos limitamos de preguntar costos de producción o cuánto ganaba, claro, porque es un tema sensible y no era el objetivo central de nosotros. Entonces, bueno, finalmente combinamos resultados experimentales, resultados de las entrevistas y resultados de la literatura. Entonces hicimos un análisis de toda la situación de Milagro, la sistematizamos y sacamos algunas conclusiones de manejo y demás a lo que podíamos llegar con los datos que teníamos. Claro, pero es muy interesante porque por lo general en las investigaciones se toman en cuenta fuentes ya certificadas, como por ejemplo las bases de datos, artículos de bases de datos indexadas, claro, que te brindan un cierto nivel de calidad, te garantizan, mejor dicho, un cierto nivel. Y lo que ustedes hicieron fue algo novedoso porque tomaron literatura gris, que no por ser gris es mala, sino simplemente porque no está dentro de un repositorio de una revista, claro, de una base de datos indexada. Pero eso es romper un mito, y como tú dijiste hace un momento, obtuvieron una cantidad de información muy dura, muy importante, y por eso lo tomaron en cuenta y lo transformaron en un artículo. Eso para mí tiene un mérito muy grande. Claro, ya te digo, la calidad de los artículos científicos radica en que pasa por un proceso, claro, de revisión de pares. Lamentablemente acá las tesis, no solamente de esta universidad, yo he visto tesis de universidades renombradas, yo he leído tesis de grado y, o sea, evidentemente las tesis de grado a veces a un docente le tocan revisar tiene 20 estudiantes para atender y ese docente no es especialista en los 20 temas de la tesis. Claro. Eso es un problema que tiene el sistema de educación nuestro y bueno, teniendo en cuenta esas limitaciones tratamos de sacar algo porque habían estudiantes que habían hecho tesis de pregrado para hacer un proyecto de planta de mejora de cacao. Y algunas muy buenas. Claro, eran tesis, hacían diseñaban una planta de producción, pero para calcular los volúmenes de producción de la cooperativa en particular, ellos tenían que ir a campo a entrevistar a los productores. Entonces ese dato a mí me interesaba, que tú visitaras 50 productores de un cantón X y lo entrevistaste y me estás enseñando la entrevista que tienes y en los anexos tienes la tabla de bases de datos, ese dato a mí me sirve, aunque a lo mejor después la interpretación que hiciste de eso en esa tesis no era suficiente. Eso fue un proceso de búsqueda de información con los colegas, la hicimos básicamente con colegas de acá de la UNEM y profesores de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Sociales, nos combinamos ahí porque cada cual puso sus habilidades, ¿no? Claro, y al momento de revisar la literatura y hacer el estado del arte y todo esto que se necesita para la investigación, ¿qué volumen de literatura encontraste aquí en el país? O sea, sobre el tema más que todo. Claro, el tema era muy localizado. ¿Qué sucede? Que a veces si tú reduces mucho tu visión a un local, a una localidad, si tú vas a investigar solamente de Milagro,
evidentemente No va a haber mucho. No va a haber mucho, pero si vas a revisar de Guayas ya tienes más literatura porque hay varias universidades que generan información. Entonces, en Milagro, ¿quién genera información de Milagro? Por supuesto, la UNEMI, la Universidad Agraria genera algunas tesis y la ESPOL genera, y la Universidad de Guayaquil generan informaciones de trabajo de campo que hacen acá. Todas esas las pudimos revisar y sacar la información que nos hacía falta. Entonces quisimos también hacer una especie de revisión bibliográfica de las plagas que habían en viveros reportadas en Ecuador. Y entonces ahí utilizamos literatura ya incluso más vieja, de los años 90, donde, por ejemplo, en cacao el INIAP ha generado mucha literatura, mucho trabajo de campo que está en informes técnicos. Afortunadamente ya están disponibles y nosotros utilizamos resultados de investigadores que llevan cualquier cantidad de años trabajando en cacao. Entonces son una autoridad en eso y nosotros las reconocemos y utilizamos la información que tienen de la costa, básicamente. Entonces es un artículo interesante porque mezcla todo, rescata un poco de las tesis de grado, rescata informes técnicos y rescata literatura gris que está en informes técnicos del INIAP, que están disponibles, pero no son conocidos porque no están indexados en base de datos. Entonces aquí, más allá de la investigación científica, hay un poco de elementos organizativos que tienen que ver ya... Claro, y más que todo innovaste un poco en el hecho de recolectar información, porque claro, aquí mucha gente, muchos televidentes o personas que observan el programa se van a dar cuenta de que existe ese tipo de literatura, que quizás la tenemos ahí a la mano, pero como no ha habido la experiencia y como tú la estás diciendo y la estás compartiendo, ya se van a interesar por ese tipo de literatura. Entonces volvemos, compañeros, en unos minutos. Maestría en Química Aplicada. Relaciona aspectos químicos teóricos con sus aplicaciones prácticas. Aplica métodos modernos de análisis químico. Desarrolla proyectos de investigación. Genera nuevos conocimientos en el ámbito industrial, farmacéutico, alimentario y ambiental. Encuéntranos en el nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Maestría en Entrenamiento Deportivo. Evalúa procesos pedagógicos, deportivos, con métodos, procedimientos y técnicas avanzadas. Aplica principios y reglas del deporte moderno que permitan aportar propuestas en el campo del entrenamiento deportivo. Encuéntranos en el nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Volvemos con el doctor Simón Pérez, que nos está narrando cómo fue la elaboración de su artículo científico. Y ahora queremos analizar, Simón, ¿cuáles fueron los resultados que obtuviste una vez que ya aplicaste la metodología? Los hongos que nos salieron fueron básicamente hongos de los síntomas que logramos aislar. Ya ahí podrá verse después, buscarse el artículo como tal para ver en detalle. Ahora solamente te cuento que los hongos eran básicamente los que estaban reportados en problemas de encharcamiento. Y en vivero los problemas de encharcamiento son comunes, tiene que ver con mal manejo. Uno, como hace un vivero, es como una guardería infantil. Tú la pones en el mejor lugar, en el más limpio, y cuando no respetas esos principios, algo siempre pasa. En el caso de las plantas, se pueden enfermar o no pueden crecer lo suficiente. Si las dejas mucho tiempo, es posible que las raíces se doblen y después cuando las lleves a campo no crezcan con la celeridad que se requiere. Entonces, sistematizamos esa información que básicamente no había nada novedoso. Verificamos después en la literatura, como te comentaba en el segmento anterior, de que los problemas eran los comunes. Entonces no hubo una sorpresa en cuanto a lo que logramos nosotros aislar. Entonces enriquecimos eso con la búsqueda bibliográfica
que te comentaba, donde encontramos ya otros problemas de plagas, ya cuando utilizamos, o sea, nosotros los especialistas cuando utilizamos el término de plaga, no solamente estamos pensando en insectos, pensamos en hongos o en microorganismos que también se convierten en plaga. ¿No encontraron alguna novedad? No, o sea, cosas nuevas. Plaga, No, nada de eso. Como te decía, lo más alarmante que logramos ver en su momento fue el problema de manejo que te comentaba por encharcamiento. Pero, ¿qué sucede? Que habían productores viveristas de todo tipo. Habían productores, personas jubiladas, habían personas que tenían el vivero como una actividad secundaria porque eran empleados públicos, incluso en el Ministerio de Agricultura. Y como una cuestión extra tenían estos viveros, tenían la experiencia del Ministerio de Agricultura, entonces esos eran bien manejados, otros eran un poco más abandonados y tenían plantas enfermas, ejemplo como escoba de bruja, que ya se ve un síntoma de ensanchamiento en el ápice desde que están en viveros. Ahí en el artículo, ya no sé si se podrá poner después un link del artículo que hace descripción, puede ser de utilidad para personas que hacen extensión, por ejemplo, extensión agrícola. Me imagino a nivel de los GAT municipales siempre hay alguien que se encarga o de ambiente o de agricultura, o una misma persona. Claro. A nivel de GAT tiene que ver con agricultura y con ambiente, con el desarrollo a nivel local de programas agrícolas. En cacao, esos especialistas, esos técnicos debieran tener la capacidad o el interés de buscar literatura científica, porque ellos son unos intermediarios, ellos son unos comunicadores, como lo que estamos tratando de hacer ahora. Yo no me he puesto a hablar de que el hongo tenía una hifa y el micelio, ese detalle técnico, porque al público que nos estamos dirigiendo es amplio. Entonces hay que hablar en términos prácticos. Estos técnicos, que son los extensionistas, o que trabajan en el GAT o que trabajan en las empresas asesoras que venden agroquímicos, esos son unos intermediarios entre el científico y el productor, como mismo estamos tratando de hacer ahora. Si ese personal de ahí no está capacitado o no puede entender un artículo científico, tenemos que ir trabajando en eso. No sé si en posgrado nos diseñaremos entonces un curso para poder apoyar a los GAT municipales para que logren entender literatura científica, porque ellos tienen que traducirla. Yo como científico, como investigador, no puedo ponerme a explicar a los 40.000 productores que hay en Milagro. Hay otra estructura para eso. Así es, y este es uno de los objetivos del programa. Entonces, este programa apoya a eso. Entonces, ojalá que la divulgación llegue al gran público, pero estos productores hay que motivarlos, estos técnicos, hay que lograr motivarlos, que la academia puede dar algo, evidentemente. Claro, y que sepan de dónde pueden beber información científica muy importante. Que en determinado momento no sepan. O sea, si ellos, el colega de ellos no sabe en campo, puede preguntar, o en el INEAP, puede preguntar aquí en la facultad, o puede buscar la literatura en internet. En la misma revista. En la misma revista puede buscar también. De la universidad. Entonces, claro, eso sale cuando tú buscas en el Google, una búsqueda vulgar en Google, aparecerá, si pones Milagro Cacao, aparecerá este artículo, porque la UNEMI ya los tiene disponibles en la web. Así es. En eso sí, la universidad ha mantenido un procedimiento muy estricto, de que todos sus artículos a través de la revista de UNEMI tienen que estar en un repositorio y en acceso abierto, que es lo más importante, para que todos puedan beber de ese conocimiento. No, y lo más importante es que está indexado, como tú decías a inicio, está indexado. Y tiene un nivel de calidad porque está validado por pares ciegos. Claro. Y eso es lo importante. También es importante que la comunidad sepa, como lo dije en el segmento anterior, que tú llevas la dirección de la carrera de biotecnología. Es una carrera que tiene 2 a 3 años ya en pie y que está teniendo bastante éxito y bastante repercusión en la sociedad. Explícanos más o menos cuál es la visión de la carrera. Ok, aquí esta carrera la iniciamos nosotros cuando nos vinculamos como investigadores Prometeo acá en 2014, que empezamos a vincularnos a la universidad. En principio, el programa que es de Prometeo de la CNCIT pretendía traer investigadores con experiencia en investigación para dar un impulso a la investigación científica aquí en el Ecuador, y específicamente yo tuve la fortuna de caer acá en la universidad. Entonces nos vinculamos y a la raíz de eso las autoridades, la actual decana de ingeniería y el actual rector, nos encomendaron la tarea de a varios Prometeo que estábamos acá, desarrollar un programa de pregrado de biotecnología.
Y en el 2015 logramos terminar ese programa, diseñamos, bien ambicioso, basado en la diversidad de criterios y las experiencias que teníamos. Diseñamos un programa de pregrado de biotecnología que se aprobó por el CES, se aprobó en 2017. En el 2017. En el 2017 se aprobó y ya vamos actualmente por el cuarto semestre. Acabó de empezar el cuarto semestre, ahora no hemos podido medir impacto todavía porque nos falta llegar hasta el octavo semestre, pero estamos en el cuarto semestre y los chicos, los que han entrado siempre en el primero siempre son bastantes, siempre son más, o sea que tenemos que hacer una selección en el PRED para quedarnos con los estudiantes que podemos asimilar. Básicamente nos estamos quedando con una sola corte, unos 45 estudiantes, 40 por ahí, que entran siempre en primero, después en segundo. Y bueno, hay que especificar también que la carrera de biotecnología acá se dirige hacia la biotecnología vegetal, claro, no a la biotecnología humana. Hay un fuerte, el fuerte en los dos itinerarios. Nosotros tenemos una carrera de biotecnología, sales con el título de biotecnólogo en su grado de ingeniería y al final tú te puedes especializar. Tiene dos itinerarios, un itinerario que se llama biotecnología computacional, que es recomendado para los chicos que les interesa la biología, por supuesto, y les interesa, tiene habilidades o afinidad con la programación, con el desarrollo de software, la escritura, las matemáticas y demás. Claro, para generar modelos. Claro, ese es bueno para esos chicos. Y el otro itinerario es biotecnología vegetal. Como bien tú dices, estamos centrados en la agricultura vegetal, es la que prima en la región y quisimos darle ese matiz agrícola acá. Pero esto no quiere decir que los chicos siempre preguntan esa inquietud. Las herramientas que se van a aprender aquí, Patricio, esas herramientas las puedes aplicar tú si te toca, por ejemplo, te gradúas en el octavo semestre de biotecnólogo de aquí de Milagro, tú puedes trabajar en un laboratorio de diagnóstico humano, porque las técnicas las conoces. Después viene un aprendizaje práctico, después que tú te gradúas viene un aprendizaje que tú tienes que lograr, todo profesional tiene que lograr. Si te tocó en una empresa cervecera, aprenderás de microbiología y de fermentación industrial de la cerveza, pero si caes en un laboratorio de diagnóstico, aprenderás mayores y mejores técnicas de diagnóstico, y si caes donde hacen biomedicina, te tocará aprender y especializarte. Pero las bases las tienes. Pero las bases las tienes. Entonces, ya cuando tienes ADN, da lo mismo que sea de un nemátodo, como que sea de un humano, como que sea de un neandertal. Claro. Entonces, un poco es el principio, muy a la ligera, te lo comento de esa manera, pero las bases se tienen. Pero muy claro tu explicación y la verdad que muchos de las personas que nos están viendo se interesarán porque es muy pertinente la carrera para el entorno, porque somos agrícolas. En la página web de la universidad, cuando te metes en programa ofertas de pregrado, bueno, ahí pueden buscar los detalles, que está todas las asignaturas y los contactos y las formas para el que le interese, ¿no? El estudiante que le interese, y la filosofía un poco que tenemos con esta carrera, que dicho sea de paso es la única que hasta ahora se oferta por acá en la costa a nivel de pregrado, y esperamos satisfacer ya es un compromiso si eres la única y el estudiante que viene a nosotros es un estudiante básicamente de áreas rurales, aunque vienen algunos de Guayaquil y de Durán, tenemos bastantes ahora, en este primer semestre tenemos bastantes, pero van a tener que aprender de motivarse por la parte vegetal y computacional, que es lo que ofrecemos. Qué bueno, Simón. Y bueno, ahora te invito nuevamente a un corte porque la universidad tiene que anunciar sus servicios y volvemos con la última parte de nuestro programa. Volvemos. Maestría en Educación, mención, tecnología e innovación educativa. Genera propuestas innovadoras a las problemáticas educativas, promoviendo valores y cualidades para el buen vivir. Diseña, planifica, gestiona procesos formativos con visión prospectiva. Encuéntranos en el nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Maestría en Química Aplicada. Relaciona aspectos químicos teóricos con sus aplicaciones prácticas. Aplica métodos modernos de análisis químico.
Desarrolla proyectos de investigación. Genera nuevos conocimientos en el ámbito industrial, farmacéutico, alimentario y ambiental. Encuéntranos en el nuevo edificio de posgrado. Decide crecer. Vamos con la última parte de nuestro programa con nuestro invitado especial, que es el doctor Simón Pérez. ¿Quién es Simón Pérez? ¿Cuándo estuviste aquí en la UNEMI y cómo fue tu vinculación? Patricio, yo me vinculo acá a la universidad a finales de 2014, precisamente cuando tú eras director de Relaciones Internacionales. Yo trabajaba en Caracas, en el Instituto de Estudios Avanzados, en el área de biotecnología también. Y afortunadamente, cuando hice mi propuesta a CENESID de investigación, que fue con hongos endófitos de cacao, CENESID la aprobó y bueno, ya me vinculo acá, entonces estuve de Prometeo. Y en ese tiempo, como en la universidad acá no habían los laboratorios, recién estaba empezando a darle, las autoridades recién le estaban dando fuerza a la investigación, yo me vinculé con la SPOL para lograr sacar adelante el proyecto que había propuesto, que el CENESID había aprobado, el programa Prometeo, y bueno, salió adelante, y en lo que salía adelante empecé a hacer las relaciones, los lazos que hacen falta para la investigación con otras instituciones, y ya después, en el 2016 ya entro como contratado acá en la universidad, y he navegado por distintos contratos hasta ahora, pero o sea, desde que me vinculé, ya te digo, las relaciones y los nexos que tú vas haciendo con otros laboratorios, que cuando tú no los tienes propios, ayudan mucho a sacar un tema. Entonces, lo que vamos formando estudiantes, vamos creando lazos de la universidad y vínculos y relaciones con otros países u otras instituciones del Ecuador, eso fortalece mucho las capacidades que va a tener la universidad como tal. Aquí has levantado toda una carrera y estás creando una masa crítica importante en un área donde casi no había explotación aquí en la costa. Pero, ¿qué te ha parecido la universidad? ¿Has tenido apoyo en todo este tema? Sí, de hecho, desde que yo me vinculo, en el primer año, o sea, creo que ya se cumplen 5 años en este periodo, y desde que me vinculo acá, después del programa Prometeo, que financió una parte de la investigación que comprometí con el programa, ya la universidad después ha financiado dos proyectos de investigación que he logrado sacar adelante. Este que hablábamos en el primer segmento de los viveros, y después otro de genética poblacional de Monilióftora roreri, que estamos por terminar en este año. Entonces la universidad ha brindado el financiamiento para esos proyectos, se han comprado los insumos, parte de la investigación se ha hecho aquí en la universidad y otra parte se ha hecho con el apoyo y la vinculación con la SPOL. De hecho, tenemos convenios específicos para las carreras de biotecnología y para los proyectos de investigación con endófitos, con metabolitos. Tenemos proyectos que empezamos a sacar adelante como consecuencia de esto. La investigación es algo que tú recibes un financiamiento, obtienes un producto que tú comprometes en el proyecto, pero después siempre queda un remanente. Salen nuevas ideas, sale nuevo material que te da insumo para desarrollar otro proyecto, y a veces haces investigación cuando no tienes financiamiento, otro te presta. Esa es un poco la dinámica. Claro, y todo se va ramificando. Sí, se va ramificando, pero tú necesitas siempre un proyecto, y aplaudo que la UNEMI saque las convocatorias. Y bueno, este programa también es la primera vez es el primer programa que tenemos. Siempre queremos darle un espacio para que el docente, en este caso tú, Simón, puedas darle un mensaje a todas las personas que están viendo el programa. Les comento que la investigación vale la pena. El estudiante que esté acá en la universidad, aunque no vaya a ser investigador cuando se gradúe, siempre va a necesitar la investigación. Va a tener que hacer un informe técnico para un jefe o para una institución, o si es consultor independiente o si trabaja en un laboratorio de servicio, siempre va a tener que buscar la literatura, como el caso que te mencionaba de los técnicos de los GAT. Y para la universidad no académica, igual les digo, o sea, si sus muchachos vienen acá a estudiar, tengan por seguro que los vamos a formar lo
lo mejor que podamos nosotros. Tratamos de vincular siempre los docentes más competentes, contratar a los docentes especialistas para que puedan hacer conexión y transmitir experiencias como tal a los chicos que los motiven. A fin de cuentas, un chico es una gente siempre que se puede motivar. Lo difícil es a veces lograrlo. Hay chicos que vienen de situaciones muy complicadas que a veces no alcanzan ni para comer o viajan o comen. Entonces uno tiene que retribuir ese esfuerzo que hace el chico, que hace la familia. Uno tiene que retribuirla como universidad dándole mejores clases. Entonces todo el mundo va a ser bien recibido acá y los colegas, nada, le meteremos mucha investigación a esto para salir adelante, para cumplir los acometidos que tenemos en UNEMI. Qué bien, Simón, y la verdad que uno, después de charlar con personas de la talla tuya, uno queda tranquilo porque sabemos que la universidad y la investigación más que todo está en buenas manos. Te damos las gracias, Simón, por estar en este primer programa, por ser el personaje que abre este ciclo de entrevistas. Gracias. Y que quiero recordarles también a los compañeros que este es un programa que el objetivo es divulgar lo que nuestros profesores hacen con respecto a investigación. Vamos a seguir teniendo a lo largo de este programa invitados donde cada uno de ellos nos va a describir y nos va a explicar de manera sencilla, de manera muy coloquial, qué es lo que alcanzaron y qué es lo que quisieron investigar. En este caso te agradecemos, Simón, nuevamente por estar aquí con nosotros, y con ustedes nos estaremos viendo en otro próximo programa con otro invitado especial. Recuerden que esta es La Academia. Gracias por vernos.